palabra de nuestro buen Dios. Vamos a poner de pie para orar, para declarar la bendición de Dios sobre la vida de cada uno de ustedes que están con la fe de creer que no es la palabra del hombre, sino la palabra del buen Dios que nos habla para edificación, fortaleza y esperanza en los tiempos que vivimos. Oramos. Padre, te damos gracias porque tu presencia preciosa y maravillosa se ha manifestado. Queremos tener un corazón dócil, un corazón accesible a tus verdades. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos a creer que la palabra que tú envías es una palabra que enriquece nuestro ser interior. Queremos ponerla por obra. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, por tus verdades eternas, por las cuales seremos ministrados, fortalecidos para alcanzar día a día la victoria hasta llegar a la meta del supremo llamamiento que tenemos en Cristo. Amén y amén. Y amén. Sean bienvenidos todos sin que tengamos la fe para poder creer. Todos nosotros un día empezamos a Jesús como Señor. Nos convertimos en creyentes. Y a la medida que le dimos lugar a la palabra, estamos convencidos que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. La palabra del Señor dice que tenemos el derecho, la potestad de ser hijos de Dios cuando le creemos y le recibimos como el Señor de nuestras vidas. Pero aparte de ser hijos, también estamos aprendiendo a ser verdaderos discípulos. Y estamos llamados a alcanzar una plenitud como discípulos, como aquellos hombres que un día el Señor Jesús llamó. Hombres que estaban ocupados, unos pescando, otros cobrando impuestos, otros estaban en otras actividades y el Señor los llamó, como usted lo llamó. Y entonces ellos fueron aprendiendo a ser discípulos y aprendieron a tener intimidad con Jesús. Ellos tuvieron el privilegio que corporalmente estuvieron presentes con Jesús, aprendieron, pero hubo un día que el Señor dijo que tenía que irse y ellos no entendían lo que era el plan de Dios. Al dar Él su vida, Él tenía que morir, tenía que resucitar, pero Él prometió que no los abandonaría. Él estaría con ellos hasta el final de los tiempos. Pero también les dijo que les enviaba otro consolador, el Espíritu Santo. Amén. Y entonces ellos empezaron a intimar con Cristo personalmente, pero después aprendieron a intimar con Cristo espiritualmente y con el Espíritu Santo. Y todo lo que sirvió de base para anunciar el Evangelio, recordemos que no se había escrito el Nuevo Testamento. Ellos predicaban conforme a las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos hablaban de lo que habían declarado los profetas, lo que había hablado Abraham, lo que había hablado Moisés. Todo anunciaba a Cristo. Ellos tuvieron intimidad con esas escrituras del Antiguo Testamento. Ahora nosotros estamos aprendiendo a tener intimidad con toda la Biblia que usted tiene entre sus manos, ¿verdad? Ese es el propósito que tenemos que tener nosotros, intimidad con la palabra, para que nosotros conozcamos las verdades eternas y estas verdades eternas nos hagan libres. El Señor Jesús dijo: los que quieran ser verdaderamente mis discípulos, permanezcan en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y libres de qué? Pues libres de la ignorancia. Nosotros ignoramos todo. Somos libres de la ignorancia, somos libres de un mal aprendizaje del Evangelio. Tenemos que creer. Nosotros creíamos en Dios, pero con costumbres y tradiciones. Ahora estamos aprendiendo a creer en Él y a creerle a Él conforme a la palabra. Y entonces lo que hacemos nosotros cuando venimos a compartir la palabra, no nos predicamos a nosotros, predicamos a Cristo. Predicamos sus verdades para que a través de estas verdades nosotros vayamos aprendiendo. Pero el Señor nos dice claramente en su palabra que tenemos que ser discípulos. Deseo con todo mi corazón que usted sea un discípulo de Cristo y que usted vea la gran oportunidad que tiene de que a través de su testimonio y de la enseñanza del Evangelio que usted está creyendo, usted pueda hablarle a otro y un día lo discipule. ¿Amén? En esta introducción que le estoy haciendo, el Señor me regaló
este pasaje el día lunes, y entonces yo pensé que cuando me lo regaló era para que lo predicara el martes en Mazatenango, pero Dios me cambió todo y me dijo, esto resérvalo para Sheila. Amén. Así es el Señor. Por favor, vaya conmigo, o solo lo apunta y lo lee en la pantalla, porque sí tiene buena vista usted para ver la cita ahí, ¿verdad? Se le notan los ojos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 18 al 19. Primera de Pedro 4, 18 al 19. Dice la palabra: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora, veamos esta porción. Nos habla que el justo, usted sabe que nosotros somos justos, no por nuestros méritos, sino porque hemos sido justificados por la sangre preciosa del Cordero. Por eso usted alaba, glorifica el nombre que es sobre todo nombre, el maravilloso nombre de Cristo, porque Él nos justificó. Amén. Pero ponga atención a esto, dice la palabra, que con dificultad se va a salvar el justo. Entonces aquí vemos tres grupos de personas. Los justos, que se van a salvar con dificultades. Está diciendo claramente que no va a ser fácil, va a haber dificultad. Y dice la palabra, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Entonces, otros dos grupos. Ahora, entonces dice la palabra que el justo con dificultad se va a salvar. El verso número 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Por favor, ponga su corazón. El justo va a padecer conforme a la voluntad de Dios, porque la iglesia que va a ser glorificada es la que aprende a padecer juntamente con Cristo. Lo dice la Escritura. Tenemos que padecer juntamente con Cristo para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero dice la palabra, encomienden sus almas al fiel Creador. Ahora, quiere decir que usted y yo, los justos, vamos a estar bajo la cobertura de Dios, porque nadie puede confiar o encomendar su alma al Creador si no lo conoce. Si lo conoce, va a saber que el tiempo de la prueba, el tiempo de la aflicción, el tiempo de la persecución, el tiempo de la adversidad no será gravoso para aquel que aprende a encomendar su alma al fiel Creador, al Dios que conoce, al Dios que sabe responder a sus hijos. Y usted leyó lo que decía el Salmo 40, los que iniciamos, pacientemente esperé a Jehová. La paciencia, porque en medio del desierto, en medio del horno de fuego, en medio de la aflicción, en medio de la persecución, hay que tener paciencia, porque el Señor responderá. Pero ese lapso de tiempo tenemos que saber y confiar que nuestra alma está bajo el cuidado del Dios que nos ama. Yo no sé si usted lo está recibiendo hoy, porque Dios quiere que usted salga convencido que su alma está bajo el cuidado del Dios santo y poderoso. Amén. Entonces estamos viendo tres grupos de personas. Ya le hablé un poquito del justo, pero le voy a hablar más. Ahora yo quiero hablarle de los impíos. Los impíos son aquellas personas que un día creyeron y dejaron de creer. Ese es el impío. Era pío, pero por dejar de creer se convierte en impío. Se alejaron de la verdad de Cristo. Se alejaron por diferentes circunstancias. Quiere decir que no tuvieron intimidad con Dios, porque no tuvieron intimidad con la palabra, no tuvieron intimidad para encomendar sus almas al fiel Creador. Entonces vino la adversidad y entonces claudicaron, abortaron su carrera de la fe. De eso quiero hablarle ahorita. Entonces dice la palabra que los impíos son aquellos que un día creyeron.
Un día que se sentaron a la par suya y un día dijeron, ya no sigo. Y por eso estamos orando, porque Dios nos mandó a orar por ellos, no a señalarlos, a orar por ellos para que vuelvan al camino. Y no sé cuántos alaban el nombre del Señor. Amén. Y entonces el Señor hablaba a mi corazón por medio de la explicación de la parábola del sembrador. Porque aquí nos describe claramente qué es lo que sucede con aquel que creyó y abortó. Vaya conmigo o lo apunta y le va a aparecer en pantalla. Voy a ir despacito. Mateo capítulo 13, verso 19 al 22. Entonces recuerde que la palabra dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Pero el diablo quiere moverle la silla al creyente, al discípulo. Pero usted no se va a dejar, porque ha confiado su alma al fiel Creador. Mateo capítulo 13, verso 19 al 22. Jesús, esas son palabras de Jesús, explicándole a los discípulos qué es lo que podía suceder. Verso número 19, cuando explica que la semilla que cayó a la orilla del camino, dice, oiga, dice la palabra: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, oiga, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y esto, hermanos, es importantísimo poner en nuestro corazón esto. La palabra de Dios fue sembrada en mi corazón. Hubo una experiencia en ese momento cuando recibió la palabra. Hubo una leve convicción de lo que estaba creyendo. Pero dice la Escritura que no la entiende. El Señor envía más palabra y dice: pero no entiendo lo que me están hablando. No entiendo por qué tanta Biblia, por qué tanto esto, tanto lo otro. Ya hay una palabra, pero el Señor quiere seguir mandando más palabra para que se mantenga firme. Pero en lugar de retener la palabra para que sea anidada más palabra en el corazón, dice la palabra claramente: viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón de roba. Y entonces, ¿qué sucede? Se va y se convierte en un impío. Ahora, el reto que tenemos como iglesia es orar por aquellos. Y suena mal el calificativo impío, pero dejó de creer. Pero el Señor quiere que vayamos por ellos. Solo un amén hoy. Amén. Ahora, oiga, entonces, hermanos, esa semilla cayó fuera del camino, lo explica. Pero dice la palabra ya claramente: llegó al corazón. Pero viene el malo, el diablo, que el Señor lo reprenda, y arrebata la palabra. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Ya no le gustó echar raíces, no le gustó estar junto a las corrientes de agua. No le gustó estar en comunión, solamente tuvo un momento emotivo. Y entonces dice la palabra: sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Quiere decir que cuando viene la prueba, cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen momentos angustiantes, por no tener raíces, claudica y se convierte en un impío. Ya llevamos dos explicaciones. Estamos hablando de los impíos. Dios quiere que usted sea un hombre y una mujer ministrado y fortalecido por el Espíritu Santo y por la palabra que está en su corazón. Yo lo creo y usted también lo cree, que hay palabra en su corazón para que esté afirmado, convencido que hay un propósito que Dios planeó para su vida, porque los planes de Dios son perfectos. Amén. Amén. Y entonces sigamos hablando de los impíos. Dice la palabra, verso 22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, oiga, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué nos dice la Escritura?
que Dios envía una provisión. Y en lugar de haber gratitud y mayor entrega porque vino provisión, las personas se pueden alejar. Y entonces están tan ocupadas, tan afanadas, tan preocupadas por el negocio es rentable, y usted encuentra a una persona y le dice: hermano, ya no le hemos visto a la iglesia, mire, me está yendo re bien. Gloria a Dios, dice usted. Pero no lo hemos visto. Mire, ya no me da tiempo. Mire, estoy por abrir otra agencia. Estoy por abrir otra distribuidora. Y mire, ya no me alcanza el tiempo para cumplir la agenda de tantos compromisos que tengo. Está tan afanado y se olvida del que le proveyó. Amén. Y entonces dice la palabra claramente que el engaño de la riqueza ahoga en la palabra. Y entonces, pero no tenga pena, hermano, yo estoy orando. Mire, he visto las prédicas. Puede ser que es posible que mire las prédicas, es posible que escuche una oración, pero después el mismo afán, y entonces en la misma conveniencia de sus negocios lo va a estar alejando, porque sus clientes, sus proveedores no están pensando en Cristo, están pensando en lo mismo que Él. Y entonces puede suceder que empieza a tomar caminos equivocados, caminos erróneos, tiene la influencia negativa de los que le rodean y se olvida de Dios. Y entonces dice la palabra: ya vimos los impíos. ¿Qué pasará de los impíos? Si el justo con dificultad se va a salvar, el impío que va a suceder. Entonces tenemos que tener una pasión, un amor para estar orando por los impíos. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes conoce un impío. Y suena un poquito duro. Y si alguien está viendo la prédica y usted lo va a hablar: entonces usted me está considerando un impío porque yo oí la palabra. No, estoy seguro que no la oyeron. ¿Me estoy explicando? Tenemos que ir, porque ese es el amor, porque el discípulo hace discípulos, y los discípulos, hermanos amados, son de aquellos que un día dejaron el camino de la verdad, e inclusive aquellos que son pecadores. Ahora vamos a ver el otro grupo. Ahora yo quiero que usted vea con cierta pasión y responsabilidad lo que tenemos que hacer. Los pecadores son todos aquellos que han rechazado a Cristo, han rechazado la verdad del Evangelio, han endurecido su corazón porque el diablo los tiene engañados, los tiene esclavizados y no quieren saber de Cristo. Es más, pueden decir que creen en Dios, pero no quieren creerle y buscar la comunión con Dios. Y entonces, hermanos, esa persona es un pecador, es una persona que la tipifica la palabra claramente. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Y tenemos que ver con claridad que el pecador es una persona que tiene condenación porque no ha creído en Cristo, no ha creído en la obra que Él hizo para el perdón de nuestros pecados y justificarnos delante de Él. Nuestra religión es la verdad. Entonces, vaya conmigo por favor a Juan capítulo 3, verso 18. Y esto es lo que me alarma, le comparto a usted la necesidad que estemos orando. Hoy oramos, antes del culto, oramos por esas personas. ¿Se recuerda el verso 16? Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todos los que crean en Él tengan vida, sean salvos. Pero el verso 18 dice claramente: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que hay una condenación ya determinada para el que no cree. Pero cuando usted se da cuenta que un día nosotros no creíamos en nada, yo era enemigo del Evangelio, yo era enemigo de Cristo, no creía. Pero un día llegó la luz de la libertad y las tinieblas que habían en mi corazón se disiparon, porque la luz que es Cristo llegó a mi vida como llegó a la vida suya. Y hoy tenemos que ver con responsabilidad de que tenemos que estar orando, porque alrededor de nosotros tenemos personas que son pecadores y tienen que conocer la verdad de Cristo. No somos religiosos, no somos condenatorios, sino somos realistas, que hay impíos y hay pecadores que necesitan
regresar, unos a regresar al camino y otros a encontrar el camino, encontrar la puerta que es estrecha y entrar por ella para la gloria del nombre del Dios que nos da el privilegio de venir a alabarle, de adorarle y ser instruidos en su palabra, porque los tiempos son alarmantes. Cada día está creciendo la maldad y la perversidad, y la iglesia tiene que levantarse. Usted tiene que levantarse creyendo que Dios le dará el privilegio de poder ver, que le dará la palabra para hablarle a otras personas. Amén. Entonces los justos tienen que aprender, a obedecer la voluntad de Dios. Queridos hermanos, la palabra nos habilita. Por eso yo decía que cuando tenemos comunión con la palabra, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Usted es un justo. Usted confesó a Cristo y entonces usted tiene que aprender, como estoy aprendiendo yo, a obedecer la voluntad de Dios para alcanzar la salvación postrera. Quiere decir que desde el momento que usted confesó a Cristo, usted es salvo y está escrito su nombre en el libro de la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Pero la misma Biblia nos habla, ya lo leímos, que el justo con dificultad se salva. Entonces hay un grado de dificultad que tenemos que superar. Desde el momento que confesamos a Cristo como Señor, empezamos una carrera. Pablo lo describe como una carrera de la fe. Y el apóstol Pedro nos habla de una salvación postrera, porque usted y yo estamos en esta carrera, como se los he dicho muchas veces, no sabemos en qué momento termina nuestra vida biológica, y todos tenemos cierto temor por la vida biológica. Termina la vida biológica, pero si termina esta vida, tenemos que tener la seguridad en Cristo hacia dónde vamos. Hay dos lugares en las zonas intermedias, que es el paraíso a los que están en Cristo, y el lugar de tormento, que es el otro lugar intermedio. La palabra lo describe claramente. Todavía no es el infierno, yo les digo, es el preventivo. Amén. Y aquí es ya una zona de descanso, una zona de confort, pero todavía no es lo que tenemos esperanza alcanzar en el tiempo final. Amén, estamos claros. Por eso es importante la doctrina. Pero vamos a leer 1 Pedro capítulo 1, versos 5 al 9. Por eso yo siempre le digo, traiga su cuaderno, apunte, porque esa es la base de la vida de nosotros como cristianos. Porque no tenemos que ser oidores olvidadizos de la palabra, tenemos que ser hacedores de la palabra. Dice la palabra: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Te recuerda que leímos que nuestra alma tiene que estar encomendada ante el Creador? Entonces será guardada por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Puede levantar su mano conmigo y decir: hay una salvación postrera preparada para los justos. Y eso es lo que usted tiene que estar preparado, yo también. Que ese es cuando la iglesia va a ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. ¿Te recuerda que 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 en adelante dice que cuando venga Cristo, primero serán levantados los que están en el paraíso, y después los que hemos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, esa es la salvación postrera. Póngale ahí en su Biblia, parucía. Dice la palabra, verso número 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Los justos vamos a pasar pruebas. Ahora, si me pueden poner nuevamente la cita con la que empezamos, por favor, 1 Pedro 4:18 y al 19, dice: y si el justo con dificultad se salva, vamos a saltarnos al 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador.
Ahora yo quiero que usted tome y acomode lo espiritual a lo espiritual de este verso 19 a lo que estamos leyendo en 2 de Pedro 1. Pero en 1 de Pedro 1, versos 5 al 9, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero como su alma está encomendada al fiel Creador, no se preocupará, porque se va a manifestar el poder de Dios mediante la fe en la vida de los justos. Amén. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí le aparece en verde parucía. Entonces el verso número 5 habla la salvación que está preparada para el tiempo postrero. Dice que cuando su fe, la fe del justo, tiene que ser probada, dice que su fe va a ser hallada para alabanza, gloria y honra cuando Cristo venga. Yo no sé cuántos anhelan ese tiempo precioso. Amén. Ahora dice, verso número 8, a quien amáis sin haberle visto. Ninguno de nosotros hemos visto a Cristo, pero hemos reconocido su presencia, hemos creído en su obra, hemos creído en su palabra y hemos creído en lo que Él ha prometido. Hemos creído que aquel que dijo, me voy, pero volveré por ustedes. Amén. Y por eso le alabamos, le bendecimos, le glorificamos, porque Él cumplirá su palabra. Porque usted cree, está acá. Por favor, es importante que crea lo que está por venir. Verso número 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Ahora, por favor, ponga atención a esto. Normalmente todos dicen, ya soy salvo. Sí, somos salvos, pero la salvación se puede perder. No porque Dios nos la quite, sino porque aceptamos las mentiras y los engaños del diablo, como vimos la parábola del sembrador. Entonces Dios no quiere que ninguno de nosotros se convierta en un impío, porque el impío no alcanza la salvación. El impío alcanza salvación cuando arrepentido regresa a los pies del Señor. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Amén. Ahora, quiero que usted vaya, ahora le voy a hablar a los justos. Los justos tienen que estar en comunión con la palabra para entender que estamos aprendiendo a hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de ningún líder de la iglesia, no la voluntad del pastor, sino la voluntad del Dios que lo tomó por hijo. Entonces Dios está trabajando. Ahora, si tomamos un ejemplo, en tiempo de vacaciones, antiguamente, ahora ya creo que ya no, en tiempo de vacaciones a los patojos los mandaban a los talleres. Bueno, mijo, saliste bien, estos 2 meses de vacaciones te me vas ahí al taller de don Chilo y vas a aprender. Chilo era un mecánico cerca de mi casa y ahí mandaban a todos los patojos de la cuadra. Y entonces iban a aprender mecánica. A otros los mandaban en un taller de carpintería. Y entonces los que les gustaba, pues fueron aprendiendo poco a poco, fueron aplicándose y se convirtieron tal vez en mecánicos o fueron al técnico industrial y estudiaron una carrera técnica. Algunos se convirtieron en ingenieros porque empezaron haciendo algo. ¿Me explico? Entonces, mis queridos discípulos, tienen que empezar a hacer algo. Yo pensé que iba a decir aleluya. No lo estoy mandando con don Chilo. El Señor lo está mandando a trabajar. Amén. Efesios capítulo 2, verso número 10. Miren, los justos tenemos que creer lo que dice el Señor para no caer como impío, porque la práctica hace al maestro, dice un adagio. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por favor, levante su mano y diga usted: yo fui rescatado para hacer buenas obras. Usted.
Y dice la palabra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Entonces los justos tienen que saber que son hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No las preparó el pastor, no las preparó ningún líder de esta iglesia, las preparó Dios. El Dios que cuidará su alma, el Dios que manifestará su poder, el Dios que quiere resguardarlo de todo peligro hasta la meta final. Amén. Ahora, lo importante es que nosotros podamos creer. Por eso yo siempre les digo a los hermanos de que yo no impongo nada. Yo les digo, hermanos, usted tiene el privilegio de hacer algo. Y usted con gozo debe decir, amén. ¿Y qué más tengo que hacer? Lo bueno que yo sé que usted me dice, ¿qué más, pastor? Lucas capítulo 17, verso 10. Dice la palabra. Oiga, qué tremenda esta palabra. Jesús hablando, porque es Jesús hablando. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. ¿Cuántos creen que Dios dijo que teníamos que recorrer una milla más? Si te piden recorrer una milla, recorre 2, dijo el Señor. Y entonces aquí se encuentra usted la palabra. La persona que hace solamente lo que le pidieron, diga, siervo inútil soy, solamente hice lo que me pidieron. Y ahora le pregunto, ¿y el que no hace ni lo que le pidieron? ¿Cómo sería? Rey. ¿Ah? Ayúdeme a predicar. Rey inútil. Así decían antes, ¿verdad? Este pato es rey inútil. Pero hoy desátese, usted es útil en la obra del Señor, porque usted es la obra maestra de Dios, obra maravillosa. ¿Se recuerda que lo predicamos ayer, hace 8 días? Amén. Ahora, ¿por qué quiero que usted entienda y comprenda que es necesario trabajar en la obra? Mire, nosotros los pastores vamos a ayudarle, claro, lo vamos a aconsejar y vamos a conducirlo para que usted pueda entender que las obras que tiene que hacer, Dios se las preparó. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 19. Mire, este es el objetivo de un discípulo, de una persona preparada. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 8. Yo creo que me comí una cita bíblica. A ver si les da tiempo ponerme Apocalipsis capítulo 3, verso 1 en adelante. Y la pueden hacer. Pero vamos a leer Apocalipsis 19. Ya con esto vamos terminando. Dice la palabra, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Cree usted que van a haber bodas del Cordero? ¿Cree usted que eso se va a dar? ¿Tiene fe para llegar? Y dice la palabra, y su esposa se ha preparado, o su novia se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. En otras palabras, son las obras de los justos. ¿Y si no hay obras? Ahora, ¿dio tiempo para que me saquen Apocalipsis 3? A ver, Pablito, venía, léemelo por favor. Apocalipsis 3, verso 1 en adelante. Ahora, mire qué importante es que podamos creer la palabra. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 en adelante. Mire, en el nombre del Señor, yo estaba seguro que la había puesto en el bosquejo, pero no me apareció. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Dice la palabra, y no borraré su nombre del libro de la vida. Pero el que corrigió, el que se dejó enderezar, el que se dejó exhortar, y sus obras empezaron a ser agradables delante de Dios. Y de previo dice, te vestiré con vestiduras blancas. Y usted sabe qué vestidura es, la vestidura de la iglesia novia. Pero el que no reaccione no va a ser vencedor. Y entonces, ¿qué ocurre? Eso no es para nosotros, ¿verdad? Borraré tu nombre del libro de la vida. Y Apocalipsis 20 dice la palabra, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Mis queridos hermanos, por eso es que importante. Por eso la palabra dice con dificultad. Mire, van a venir un montón de mentiras a nuestro pensamiento, van a venir un montón de conflictos. ¿Se recuerda que hace unos cultos atrás dije, yo les voy a predicar la verdad? Y ahí está grabado. Algunos van a decir, la que dura la palabra. Pero, hermanos, si yo tengo que predicarle la palabra. Tal vez alguien va a buscar una iglesia más cómoda, pues. Hay un montón de iglesias cómodas, pues. Pero yo no le voy a maquillar aquí. O trabajamos para hacer la voluntad de Dios, o le creemos al diablo. Pero usted tiene que ser una persona activa en el reino, trabajando, anhelando. Señor, ¿será que tú me levantaste para predicar la palabra? Y el Señor le va a decir, sí, tú vas a predicar la palabra. Vas a dar una prédica a tus vecinos, a tus amigos, porque tú eres una obra que yo he hecho en ti. ¿Cuántos lo creen? Dejémonos ministrar por el Espíritu, para que podamos creer que en este tiempo tendremos la fortaleza para salir adelante. Tenemos una meta: alcanzar la salvación postrera. Tendremos pruebas, tendremos dificultades, pero comprobaremos el poder de Dios que guardará nuestras almas en los tiempos difíciles. Por favor, póngase de pie. Seremos ministrados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y no nos asustemos, porque hemos leído que el justo con dificultad se salva. Pero usted también recibió la palabra, que será guardado por el poder de Dios. Quiero bendecir su vida. Por favor, cierre sus ojitos, dígale: Señor, yo quiero recibir la bendición de tu palabra, creyendo y confiando en tu obra en mi vida. Por favor, dígale en esta hora: Señor, aumenta mi fe para creer. Señor, los placeres de este mundo no me van a atrapar. No quiero que el diablo, que el Señor lo reprenda, me robe la palabra de mi corazón. No quiero que esa palabra sea quitada de mi corazón. Quiero estar firme. Tampoco quiero que las pruebas, las aflicciones ahoguen esta palabra, Señor. No quiero tropezar, no quiero ser un impío. Tampoco quiero que los afanes, las riquezas, estar buscando la añadidura. Quiero aprender a buscar tu reino. Quiero entregar mi corazón a ti. Aquí está mi vida, dígale: Señor, yo quiero creer lo que tú puedes hacer. Señor, aquí está mi vida rendida delante de tu presencia. Señor, yo soy un justo, y el justo por la fe vivirá.
Quiero estar convencido en lo que tú puedes hacer en mi vida. Señor, quiero que me afirmes, que me renueves en las fuerzas. Quiero avanzar convencido que no soy solo, que seré guardado por tu gran poder. Señor, aunque pase por el fuego de la prueba, no temeré, porque mi fe será para alabanza, honra y gloria cuando tú vengas, Señor. Señor, quiero resistir firme a los ataques del enemigo. Hoy levanto mi voz delante de ti, creyendo que tú respondes la oración del justo. Por favor, abra sus labios y dígale: Señor, tú respondes, tú conoces mi alma, conoces mi necesidad. Señor, quiero ser afirmado. No me habló el pastor, tú me has hablado a mi corazón, porque es palabra tuya. Ya lo leí. Ahora esta palabra que esté en mi corazón, que la crea, que esté convencido. Señor, muchas gracias por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, declarando, Dios mío, que tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, tú eres la luz de mi salvación. Tú me ayudarás, Señor, para que mi alma no se extravíe, mi alma no se aflija, mi alma no se olvide de los beneficios que tú me has dado. Muchas gracias te damos.